Hola, de regreso en este último video del curso de Autodesk Inventor 2019. Hoy veremos cómo instalar el programa en la versión 2018, que es casi similar a la 2019. 4 requisitos se deben cumplir para lograr una instalación completa del programa. Primer requisito: debemos instalar el paquete de actualización de Microsoft Net, el firmware en su versión 4.6. Si vamos al panel de control y accedemos a la categoría de desinstalar programas, podemos ver todos los programas que en este momento se encuentran instalados en mi PC. Aquí podemos ver que he instalado la versión 4.7.1, que es superior y por lo tanto ya contiene las actualizaciones del paquete anterior. Segundo requisito: debemos comprobar que nuestro computador esté preparado para soportar la instalación de este programa de forma adecuada. Así que en esta misma ventana del panel de control vamos a acceder a la ventana principal y luego acceder a la categoría de sistemas y seguridad. Dentro de ella accedemos a ver la cantidad de memoria RAM y la velocidad del procesador. Como puede ver, mi sistema operativo es Windows 7 con su Servipack 1. El procesador es de 4.20 GHz y la memoria RAM es de 16 GB. Todas estas características están por encima de los valores mínimos que Autodesk recomienda para instalar Autodesk Inventor 2018. Una vez comprobado, cerramos el panel de control. Tercer requisito: hay que tener a la mano los datos de la licencia, que comprenden el número de serie y la clave del producto. Para este video he guardado en un archivo de texto estos datos, de tal forma que pueda copiarlos y pegarlos para evitar equivocarme al momento de usar el teclado. El cuarto y último requisito es que hay que tener los archivos descargados que contienen los instaladores de Autodesk Inventor 2018. Estos archivos los tenemos en la carpeta de descargas, donde se guardaron por defecto. Y como puede ver, son 3 archivos. Autodesk empaqueta sus instaladores en archivos de 2 GB como máximo. Por eso el primer paquete tiene 2 GB, al igual que el segundo, y el tercero tiene 1.58 GB. Con todo esto ya estamos listos para instalar Autodesk Inventor 2018. Hacemos doble clic en el primer archivo o clic derecho y seleccionamos la opción para ejecutar como administrador. Esperamos unos segundos y luego nos aparece una ventana que nos indica que el descompresor de Autodesk va a crear una carpeta de nombre Autodesk dentro de nuestro disco C, donde pondrá todos los instaladores. Podemos cambiar esta ubicación, pero para nuestro caso vamos a dejarlo igual. Luego podemos copiar los instaladores a un disco externo para conservarlo y borrar esa carpeta que ocupa más de 12.5 GB de espacio. Así que hacemos clic en aceptar y el proceso de descomprimir los archivos comenzará. Por tratarse de más de 12 GB de contenido comprimido, va a demorar unos minutos en función de la velocidad de nuestra computadora. Una vez que se termine de descomprimir los archivos, la instalación comenzará de forma automática. Así que vamos a cerrar la ventana del explorador de Windows para tener ejecutando solo el instalador del programa y puede utilizar todos los recursos de nuestro computador de forma exclusiva a la instalación y así emplear menos tiempo. Al comenzar la instalación se tienen 3 ventanas. La primera es para crear una implantación cuando queremos instalar el programa en una red desde donde varios usuarios pueden tener acceso a ejecutar el programa. Es una forma de disminuir el costo de las licencias cuando varios trabajadores de una empresa, por ejemplo, van a utilizar el mismo programa. Este caso no se aplica para nosotros ni para los fines de este curso. La segunda es para instalar herramientas y utilidades que no se instalaron la primera vez. Esto se aplica para aquellos usuarios que instalen el programa dando clic a todos sin tener en cuenta la precaución de saber qué comprende cada paso. Para este video de este curso, la instalación será de Inventor en su versión profesional, así que luego de la instalación no habrá necesidad de regresar a este paso. Vamos a tratar de instalar
todos los paquetes del programa. La tercera ventana es la de la instalación del programa en este computador. Así que haremos clic en ese botón y nos aparece la licencia que podemos leer, pues el programa reconoce el país donde estamos y muestra la licencia en el idioma de ese país. En la parte inferior aparecen las opciones para aceptar o rechazar la licencia. En esta parte no hay otra opción que aceptar si queremos instalar el programa. Marcamos esta opción y luego hacemos clic en el botón que dice siguiente. En esta nueva ventana aparecen las dos opciones de Inventor, Autodesk Inventor 2018 y Autodesk Inventor Profesional 2018. La diferencia entre ambos es que la versión profesional viene con paquetes de ingeniería para el diseño y simulación, como el método por elementos finitos. Así que vamos a dejar la versión profesional. En la parte inferior hay un mensaje que nos indica que debemos instalar el producto que hemos adquirido. Así que hacemos clic en siguiente y se muestra una ventana con todos los paquetes que se instalarán con el programa. En la parte superior se tiene Autodesk Inventor. Si abrimos la configuración podemos cambiar a una instalación personalizada y elegir en poner o no poner el acceso directo del programa en el escritorio. Elegimos personalizada, dejamos activada la opción que ponga el acceso directo en el escritorio y cerramos. Luego tenemos Autodesk Baul básico. Este programa permite integrar documentación de varios programas relacionados de Autodesk, como Autodesk Mechanical, Eléctrico, Civil 3D, 3D Max. Y como puede ver, en las características adicionales puede agregar plugins, o sea, funcionalidades específicas con algunas ventajas para que nuestro trabajo sea más sencillo y más rápido. Podrá deducir que hay mucho por aprender solo con los productos de Autodesk. En la parte inferior aparece la opción para poner o no poner el acceso directo en el escritorio. Lo dejamos como está y cerramos la ventana. Luego tenemos las librerías de Autodesk Inventor. Dentro puede ver que la columna de la izquierda contiene las diferentes normas disponibles en el programa y que prácticamente abarcan todas las normas del mundo. En la columna de la derecha tiene las librerías para varias especialidades del programa como tuberías, chapas metálicas, moldes y otros. Vamos a activar la norma GOS que es de Rusia para tener todo el paquete completo y cerramos esta ventana. Luego tenemos Autodesk Recap. Abrimos y en instalación personalizada no tenemos nada, así que lo dejamos para que la instalación se haga de forma típica. Luego tenemos el catálogo eléctrico para Autodesk Inventor. Abrimos y nos muestra la ruta de la carpeta donde se encuentran estos archivos. Como no hay nada que hacer, vamos a dejarlo todo por defecto, cerramos y finalmente vamos a abrir Autodesk 360, que es la nube de Autodesk. Aquí es posible compartir nuestros dibujos o diseños de AutoCAD desde cualquier dispositivo. La diferencia de esta nube con otras nubes es que además de compartir los archivos, podemos modificarlos en línea. Como puede ver, junto con Autodesk Inventor Profesional se instala Autodesk Baul básico y además se instalan 4 paquetes de programas que son de uso compartido con los demás programas de Autodesk. Así que, configurado todos ellos, es momento de hacer clic en instalar. El programa comenzará a instalar, como puede ver, 42 paquetes que conforman todo el contenido de este potente programa. Y el tiempo que va a emplear en su instalación es de aproximadamente 8 minutos. Esto depende de la velocidad de nuestro computador. El primer acceso directo que va a aparecer en el escritorio es el de Autodesk Inventor Profesional 2018. Luego aparecerá el visualizador de archivos DWG en su versión 2018. Cada versión de este visualizador tiene un color diferente. Posteriormente va a aparecer el icono de Autodesk 360, que es la nube de Autodesk. Seguido se muestra el icono de Autodesk Recap, con el cual es posible crear modelos 3D a partir de fotografías. Luego, el icono de Autodesk Baul, del cual ya comentamos. Y finalmente aparecerá el icono de la aplicación de Autodesk, con la cual podemos acceder a las actualizaciones de los programas que tengamos instalados.
Vamos a mover este icono de la aplicación a la parte superior para que podamos apreciarlo. Al finalizar la instalación, tenemos en el escritorio los accesos directos de 6 programas y la ventana que nos indica que la instalación se ha realizado con éxito de todos los productos seleccionados y nos recomienda revisar las alertas de información o actualización del producto. Si vamos a esa ventana, podemos desplazarnos por todo su contenido para ver que todo se ha instalado de forma correcta. Así que vamos a hacer clic en finalizar. Una pequeña ventana nos indica que debemos reiniciar nuestro sistema para que los cambios tengan efectos en la configuración del programa. Pero para no cortar el video, vamos a continuar y le vamos a decir que no. Para ver cuántos programas se han instalado o cuántos paquetes se han instalado, vamos al panel de control y accedemos a desinstalar un programa. Aquí podemos ver que se han instalado 18 paquetes de programas que son necesarios para el correcto funcionamiento de Autodesk Inventor Profesional 2018. Hay que tratar de conocerlos, al menos los nombres, o saber cuáles son esos paquetes que vienen con este programa para evitar una desinstalación por error o por accidente y tengamos problemas con el funcionamiento del programa. Cerramos el panel y ahora vamos a ingresar a la aplicación de Autodesk. Y como puede ver, ya tenemos Autodesk Inventor, Recap Pro, que es Recap Profesional, y Autodesk BAW. En la lista de actualizaciones también se tiene varios paquetes para actualizar estos programas. Aún no hemos iniciado sesión. Por ahora vamos a dejarlo como está y cerrar esta ventana. Para activar el programa hay que iniciarlo. Así que hacemos doble clic en el icono de Autodesk Inventor Profesional 2018. Una ventana nos va a mostrar 3 opciones para ingresar nuestra licencia. Para nuestro caso, seleccionamos la opción para ingresar un número de serie. Aparece una ventana que nos da la bienvenida a la activación del producto. Así que vamos a hacer clic en activar. Finalmente, está la ventana para ingresar el número de serie. Para nuestro caso empieza con 900 y el resto, por ser una licencia personal, la ocultaré. Si han realizado todo el proceso del video anterior, tendrán su propio número de serie. La clave del producto para cualquier número de serie es el mismo, así que lo ingresaremos directamente. Hacemos clic en siguiente y el programa comenzará a validar los datos ingresados. Recuerde estar conectado a Internet para que este proceso se realice de forma correcta, pues Autodesk validará el número de serie que nos envió por correo. Luego el programa se va a activar y nos mostrará el enlace donde se indican los datos de nuestra licencia. Lo podemos abrir y corroborar los datos. Por ahora no lo haremos. Finalizamos la activación y se abrirá la ventana de inicio de Autodesk Inventor con 2 botones grandes que puede ver. El primero, para aprender sobre todo el proceso que Inventor usa para diseñar. Y el segundo es para comenzar a trabajar con el programa. Primero, vamos a acceder al icono de ayuda y lo desplegamos. En la ventana que aparece, vamos a elegir acerca de Autodesk Inventor. En la ventana que aparece, hacemos clic en el botón que dice información del producto. Luego, en la flecha de la licencia en uso, vamos a acceder a los datos de ella, donde podemos ver la fecha en la cual expira la licencia y que contados a partir de este año son 3 años. Así que cerramos esta ventana y luego la ventana anterior. Ahora estamos de regreso en la primera pantalla de Inventor. Tenemos el mensaje de bienvenida. Si elegimos la opción de aprender, hacemos clic en este botón de color azul. Si elegimos empezar a trabajar, debemos hacer clic en el botón naranja. Haremos clic en aprender para ver algo de esta pantalla. Como puede ver, se muestra una ruta con dibujos en 3D, que es la ruta que Inventor sigue para cualquier diseño. Inicio, boceto, parte, ensamble, dibujo y final o aprender más. Podemos navegar por cada uno de ellos y ver texto y videos de algunas funciones. Si ahora queremos comenzar a trabajar, solo debemos acceder al menú principal y hacer clic en Inicio, que es esta pequeña casita. Pues bien, eso es todo en este video y en este curso de Autodesk Inventor, donde he mostrado cómo diseñar con este programa y cómo usar muchas funciones de la versión 2018
y 2019. En el proceso habrá experimentado las ventajas de este programa y posiblemente habrá desarrollado su imaginación y despertado su creatividad. No deje de compartir este video, dale clic manito arriba si te gustó o déjame un comentario. En unos días dejaré un mensaje en la comunidad con los resultados de las encuestas y el inicio del próximo curso con Autodesk Inventor. Muchas gracias a todos los que votaron en las encuestas y a los que publicaron sus comentarios. Si lo consideran necesario, pueden escribirme a mi correo. Tengan la seguridad que les responderé y estaré muy complacido de hacerlo. Aprender es un proceso que no termina nunca. Nos vemos pronto.